Bienvenidas a Buena Vibra, un espacio de capacitaciones gratuitas online con buena onda. ¿Cómo les va? Se dice que la tercera es la vencida, así que ahora sí, el doctor va a venir prontito para conectarnos y hablar de un tema apasionante que tiene que ver con el drenaje linfático manual y cómo Boder se anticipó al COVID. ¿Cómo les va? Qué lindo encontrarnos una nueva semana para capitalizar nuestro tiempo, para invertirlo en nuestra educación. Hola, doctor. Bien, ya lo encontramos. Aquí está. Bienvenido. Qué lindo. Hola, Hola. ¿cómo Lo estás? logramos. Finalmente, Parecíamos el ¿cómo gato y estás? el ratón. ¿Todo bien? Bien, ¿y Sí, vos? raro, raro, bueno, pero ya estamos. Todo tranquilo. Ya estamos acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo en paz, disfrutando del otoño. Que se vino con mucha agua. Se vino con carácter, sí, 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 sí. Así que, Como las emociones, ¿no? bueno, él es lindo, el otoño con los colores otoñales. Preferiría otoño en New York, pero bueno, es lo que tenemos. ¡Ay, qué top! Claro, el tema es que está un poquito complicado para viajar. Sí, se está haciendo complicado, sí, sí, sí. Bueno, habrá que disfrutar Buenos Aires, o lo que sea Tal que cada cual, uno tenga. tal cual. Bueno, Bueno, me cuando vos quieras, gustaría estamos a tus órdenes. presentarte antes de ¿Cómo no? arrancar, ¿sí? Bueno, les cuento. El doctor Rui Martínez Allende es cirujano plástico formado en el Hospital de Quemados. Es especialista en linfología y flebología de la Asociación Médica Argentina. Es magíster en microcirugía reconstructiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Certified Lymphedema Therapist, Foldi Clinic Alemania y director médico del Centro Boder Argentina. Bienvenido, Rui, a la Buena Gracias. Vibra. Gracias por la Hola desde Brasil, presentación. mira, están de todos lados conectándose. Hola a todos, un placer de estar aquí con ustedes. Bueno, cuando quieras, Bueno, arrancamos con lo nuestro. la primera pregunta que se me dispara es el tema que venimos a tratar. ¿Cómo es esto de que Boder se anticipó al COVID? A ver, ¿cómo es esta idea? Primero habría que tratar de entender, por un lado, cómo funciona el método Boder, cómo funciona la aproximación que Boder hace al drenaje linfático manual. Y luego, cómo esto, entender cómo funciona la COVID para ver de qué manera Boder se anticipa a esto. En realidad es bastante simple. Uno puede interpretar como tradicionalmente, si buscas en la literatura funciones del sistema linfático, el drenaje linfático manual apunta a mejorar las funciones del sistema linfático, que el sistema linfático es una herramienta para la eliminación de agua y proteínas de alto peso molecular. Básicamente esta es la noción establecida en la literatura, ¿no? Sin embargo, Boder no estaba totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque él entendía que en realidad el transporte de agua y proteínas no eran más que un medio por el cual el sistema linfático se valía para cumplir su verdadera función, que no era esa, era otra, que era cuál. Si interpretamos al sistema linfático como una empresa de transporte, perfecto, transportar agua y proteínas está bien. Pero si lo interpretamos como una empresa de limpieza, la cosa cambia. ¿Y por qué lo interpretaría como una empresa de limpieza? Porque a mí no me importa qué es lo que el sistema linfático hace con lo que se lleva de los tejidos. A mí lo que me interesa es qué es lo que deja en los tejidos. A mí me interesa que la empresa que contraté para limpiar el salón después de la fiesta efectivamente limpie el salón y no me deje el salón con suciedad. Entonces, si esa función de dejar los tejidos limpios no es cumplida efectivamente, los tejidos empiezan a sufrir. Y esto es lo que pasa cuando existe insuficiencia del sistema linfático. Esta es la visión de Boder. Es una visión más ecológica, una visión que interpreta que el cuerpo es un gran acuario en donde las células son los peces y el agua, el ambiente donde se desarrolla la vida celular. Entonces, el sistema linfático cumple la función de regular la calidad ambiental del acuario en donde viven nuestros peces y
el sistema linfático hace exactamente eso. Entonces, si yo interpreto las cosas desde esta perspectiva, la disfunción del sistema linfático implicaría que el agua se pone sucia, se pone turbia, se pone ácida, y los peces sufren y finalmente se mueren. De modo que en realidad lo que Boder dice es, a través del drenaje linfático manual, ¿puedo mejorar esta función reguladora de la calidad ambiental donde se desarrolla la vida de la célula? Y la respuesta claramente es que sí. Pero Boder estaba muy adelantado a su tiempo con esta propuesta y coincide en los años 60 con que en Alemania había mucho ímpetu en el tratamiento de los grandes linfedemas, piernas monumentales, úlceras, y tienen mucho éxito quienes como Földi, por ejemplo, abordan estos pacientes. Entonces, como es muy invalidante la enfermedad, el linfedema con los obesos sobre todo, se pone muy monstruoso, la elefantiasis, resulta que queda un poco de lado la idea de Boder, de la neuroendocrinorregulación y toda esa historieta. Entonces prevalece esta noción del sistema linfático como un movilizador de agua y proteínas. ¿Por qué? Porque es muy exitoso el tratamiento. Sin embargo, evidentemente la visión es muy estrecha, porque el sistema linfático cumple muchas funciones reguladoras. Cuando vos comes helado de chocolate, la crema del helado va a parar al sistema linfático. El agua, si es chocolate y naranja, por ejemplo, que es una combinación que a mí me gusta, el helado de agua va con el sistema sanguíneo, con el agua. Pero el helado de chocolate va con la crema a formar parte del kilo, y eso es transportado por el sistema linfático. Quiere decir que el sistema linfático interviene en el metabolismo de las grasas, interviene en la regulación de la inmunidad, porque a través del sistema linfático las bacterias, por ejemplo, que los macrófagos encuentran en la superficie de la piel en una herida, cuando te caíste con la bici y te raspaste, esas bacterias son transportadas por los macrófagos que se las comen al ganglio linfático. Y en el ganglio le dicen, ok, muchachos, ¿a quién le toca ocuparse de esta bacteria? Y ahí dice uno, a mí me toca el linfocito, y ahí viene el otro, y cada uno hace su trabajo. Entonces, cuando uno empieza a entender que el sistema linfático juega un rol importante en la regulación de la calidad del entorno donde se desarrolla la vida celular, de la calidad de la respuesta inmunológica, el metabolismo de las grasas, etcétera, etcétera, resulta que el panorama de comprensión se abre infinitamente. Y esto es lo que Boder propuso en su tiempo, que no fue bien comprendido. ¿Qué nos trae a la COVID? Sí. Hay que repensar COVID. ¿Y por qué les traigo este tema en un ambiente que está relativamente alejado? Porque en realidad es un tema que es el tema que nos preocupa a todos hoy. Y particularmente el tema de la vacuna. Ahora yo les pido que piensen nuevamente cómo funciona la infección. Voy a ser breve y abro juego. El virus ingresa por vía respiratoria. Asumamos que es la vía principal de ingreso. Llega al pulmón y en el pulmón las células de los pulmones tienen una enzima que convierte la angiotensina, que es un vasoconstrictor muy poderoso, en una versión menos potente. Angiotensina 2 en 1,7, no importa. Es una enzima tan importante que todos los órganos involucrados en el manejo de la presión arterial, el flujo de la sangre, la calidad de la sangre, tienen. Entonces los pulmones tienen angiotensina, tienen la enzima convertidora, la ECA2. ¿Por qué? Porque están involucrados en el intercambio de oxígeno. Tienen una red capilar inmensa. Los riñones porque están involucrados en la producción de orina, es decir, en la regulación de la cantidad de agua que tiene el cuerpo, y así sucesivamente. Cuando el virus entra, el receptor, la ECA2, le sirve para entrar a la célula. Una vez en la célula, se replica, no se reproduce, se copia de su. Pero en esa replicación altera la propia superficie celular, sobre todo cuando el virus sale, arrastra consigo parte de la membrana celular, deja tras de sí parte de sus propias huellas, y la célula de al lado, por ejemplo, se entera y dice, no, hay que interferir con este proceso de replicación del virus, y fabrica interferón, que justamente busca eso. Pero los linfocitos, hay unos que se llaman killers, son asesinos naturales, dicen, no, esto no puede ser, y destruyen directamente a la fábrica de virus, es decir, a las células del propio cuerpo.
Este es un proceso absolutamente normal de la respuesta inmunológica mediada por células. Ahora, ¿qué sucede si compartiéramos, o qué sucedería si compartiéramos una proporción importante del proteoma? ¿Qué es el proteoma? El conjunto de proteínas de un virus, de una célula, de lo que fuera. Y sucede que efectivamente, porque en la historia de la evolución, el virus, los coronavirus y los humanos hemos ido juntos, compartimos una gran cantidad del proteoma. No el proteoma entero, pero segmentos de ese proteoma del virus están en el ser humano. Entonces, cuando se produce la respuesta inmunológica frente al virus, de repente el cuerpo dice, oh, pero esto también está acá, y va y ataca células en otras partes que no sea el pulmón. Puede ser que es porque esa célula también estuvo infectada, eso tiene sentido. Pero también podría ser que esa célula no hubiera estado infectada y el cuerpo la reconoce como si lo hubiera estado. Especialmente porque cuando uno analiza, no nos olvidemos que partimos de un universo de incertidumbre, ¿no? Navegamos el año pasado, está clarísimo, en un mar de incertidumbres. Y así funciona la medicina. Uno va sin una carta de viaje de la ruta y vas leyendo la información. Entonces lo que se fue viendo es que los pacientes que desarrollaban formas más severas de la enfermedad, o los que morían, el promedio de edad de los muertos era de 82 años para arriba en Europa, acá un poco más bajo, pero casi todos ellos tenían alguna comorbilidad, es decir, alguna afección junto con, o eran diabéticos, o eran hipertensos, o eran obesos, o tenían hipertensión arterial. Y fíjate que todas estas condiciones forman parte de lo que se conoce como el síndrome metabólico. En todas estas condiciones, y en particular la obesidad, existe un estado que se comprende como proinflamatorio. Vos pensás que cuando el cuerpo es agredido por una infección, te cortaste y te entró un bichito, se produce una inflamación, pero hay un momento en donde ya está, no es necesario que sigamos atacando el tejido. El cuerpo dice, bueno, listo, ya está, se acabó. Entonces genera una antiinflamación. Te torciste el tobillo se hincha y al cabo de un tiempo se deshincha. Ok. Estos mecanismos pro y antiinflamatorios están en equilibrio o están compensados unos y otros. Pero ¿qué sucede en la COVID? En la inmensa mayoría de la gente, y esto es, por cada caso documentado, después tenés un problema con la definición de casos, pero no importa, por cada paciente que viene con síntomas y a la cual la PCR le da positivo, eso es un caso, te podés encontrar con no menos de 10 personas que tuvieron exposición al virus y nunca desarrollaron ningún síntoma. Eso está clarísimo, eso es dato. Hay quienes dicen que esta proporción puede ser de 40-1. En la Argentina, en 2009, con la A1, con la H1N1, con la fiebre A, hubo 12.000 casos y 600 muertos en el periodo mayo-octubre. 3 meses después se hizo un estudio que mostró que el 70% de la población había estado en contacto con el virus. Son 28 millones de personas. El año pasado, en junio, en Buenos Aires, se hizo un trabajo muy bien hecho en la Villa 31, en el barrio Mujica, en donde sobre 2.000 pacientes encontraron que había más de 10 veces infectados que casos. Sobre una población total de 40.000 habitantes, esto da 20.000 habitantes, 50%, 50.3%, más o menos como el resultado de las elecciones, de personas ya habían estado expuestos al virus. En junio, ¿qué pasa con la villa? La gente no se puede confinar, tiene que salir a laburar. La gente sale. ¿Quién se puede confinar? Aquel que tiene condiciones socioeconómicas suficientes para en la Recoleta, yo me quedo, tengo internet, laburo desde casa, no hay problema. Sí. En la 31, el obrero, el laburante, enfermeros, tipos que manejaban los colectivos, son toda gente esencial que no tenía más remedio que salir a la calle, porque formaban parte de roles esenciales, pero también porque formaban parte de sus propias necesidades. Esa gente estuvo expuesta siempre al contagio. Rápidamente se contagian y la inmensa mayoría se cura sin siquiera haberse enterado que habían estado contagiadas. Esto es lo normal en la enfermedad. Si vos tenés 1.000 personas, de 1.000, 20, 80 van a tener síntomas y van a necesitar ibuprofeno. 20 van a tener síntomas serios y van a necesitar internación. 5 van a terapia intensiva y la mitad se mueren. De 1.000, 2 y eso depende del sistema metabólico.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad el punto es por qué esa gente fallece. Y lo que se ha visto, por ejemplo, por qué hay tantos muertos en los asilos ingleses, entre los Sí. ancianos. Lo que se estima es que lo que está sucediendo y lo que se sabe es que el cuerpo tiene una reacción inmunológica exagerada, que llamamos tormenta de citoquinas, tal vez hayan escuchado hablar de todo esto. Sí. En realidad, lo que está pasando es exactamente eso. El cuerpo está como sobreestimulado y empieza a atacar el sistema inmunológico al propio cuerpo. Entonces se producen las formas severas de la enfermedad. Se producen los trombos. ¿Por qué? Pues imagínate que el endotelio, los vasos sanguíneos, tienen una especie de tapiz interno, ¿no? Que se llama endotelio, que está alterado en enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Es como si vos me dijeras que está no lisito como el asfalto, sino como si fuera un empedrado. Y cuando la sangre pasa por estos lugares, igual que los autos que hacen ruido, ese barullo hace que la sangre forme un coágulo, como si se hubiera cortado y el coágulo fuera a tapar la hemorragia. ¿Acá qué sucede? No, el coágulo lo que hace es tapar el vaso, forma un trombo. Y esto es lo que pasó específicamente con la vacuna de AstraZeneca en este periodo donde se sacó del mercado durante un periodo un lote de la vacuna, no se sacó toda la vacuna. ¿Qué es lo que sucedió? El cuerpo reaccionó exageradamente contra un tejido que estaba alterado por otras enfermedades, que no era la COVID. Cuando viene la COVID y le dice, muchachos, necesito más reacción inmunológica, el cuerpo dice, bueno, estas células tienen el virus, las matamos. Estas están igual de feas que aquellas. Yo no sé si tienen el virus o no. Las elimino lo mismo. ¿Se entiende la idea? Eso es una respuesta autoinmune. Si no entendemos a la COVID como una enfermedad infecciosa, sino como una enfermedad autoinmune, vamos a entender un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, que las vacunas, en donde vos estás dando un estimulante del sistema inmunológico, son capaces de provocar formas más severas de la enfermedad. Ahora bien, las vacunas hasta el momento han demostrado ser seguras y efectivas, pero particularmente en el corto plazo. No sabemos nada del largo plazo porque simplemente no ha transcurrido. Yo no estoy diciendo que no hay que vacunarse, pero hay que saber que las vacunas están en fase experimental. Hay que saber que no todos somos iguales frente a la vacunación. Si yo ya tuve la enfermedad, ¿para qué vacunarme? Si yo ya tengo inmunidad porque pasé la enfermedad, si no, cuéntenme cómo pasé la enfermedad, cómo me curé. Rui, y viste que se dice que en realidad, suponete que vos te contagiaste y, y te dura la inmunidad durante 6 meses. No, eso es falso. ¿Cuánta veracidad hay en esto? A ver, si vos medís anticuerpos y decís el título de anticuerpos bajó, bueno, ok, es verdad, pero es lógico, porque es como si vos me dijeras que los anticuerpos son un soldado tirando balas. Se terminó la batalla y sigue tirando balas. Pará, loco, estás derrochando balas. Ahora, ese es normal que deje de tirar balas, es normal que el cuerpo deje de fabricar anticuerpos frente a un enemigo que ya no existe porque lo destruyó. Sí, Entonces, lo lógico es que deje de fabricar anticuerpos, porque el anticuerpo es un motor de la inflamación. ¿Entiendes? Entonces, si el cuerpo sigue fabricando anticuerpos, va a promover inflamación, que es lo que produce la enfermedad. Es normal y deseable que el título de anticuerpos baje. Pero el cuerpo conserva memoria inmunológica. El soldado sabe quién es el enemigo, le reconoce el uniforme. Y con los linfocitos pasa lo mismo. Los linfocitos de memoria tienen la función, a lo largo de 150 millones de años de historia de la humanidad, de la vida, de la vida, me refiero porque esto aparece con los tiburones hace 300 millones de años. 300 millones de años, claro. Es una cosa de locura. Y nosotros estamos queriendo hacer una vacuna en 3 meses. Entonces, las vacunas son eficientes, son seguras en el corto plazo. No sabemos qué puede pasar en el largo plazo. Pero mi planteo no es no vacunarnos, sino es ¿a quién vamos a vacunar? Si yo ya tuve la infección y ya tengo inmunidad, asumamos que tenemos inmunidad, entonces me vacunaría. No tiene sentido. Si yo estuve múltiples veces expuesto, ¿me voy a volver a exponer? ¿Para qué? Si ya tuve exposición, aunque nunca haya padecido una enfermedad porque mi cuerpo lidió muy bien con la exposición. Si yo soy vulnerable al virus, me inyecto virus. Si vos sos alérgica al polen, te inyectás polen, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. ¿No sería mucho más lógico que se inmunizaran los fuertes y que cortáramos la cadena de transmisión en los fuertes, en los jóvenes? Pero si los jóvenes andan a los besos y ya están todos inmunizados, ¿para qué los voy a inyectar? Quiero decir, ¿cuál es la razón de decir inmunizo a los viejos? ¿Segura? Si los viejos son vulnerables.
Y yo no estoy planteando que los viejos son sacrificables, ojo, no ese es el punto. El punto es, ¿los expongo o los protejo de la exposición? De Yo creo alguna que manera, cuando yo vacuno a una persona mayor y supongamos que inmunológicamente no está ok, se supone que va a tener una reacción. lo que pasa es que, ¿qué significa que inmunológicamente no está ok? ¿Significa que no es capaz de reaccionar? Mm. Entonces es vulnerable a cualquier patógeno que fuera capaz de producir enfermedad. Pero en las autoinmunes, y la COVID interpretada como una autoinmune, es el propio sistema inmunológico el que reacciona exageradamente. No es que el sistema inmunológico es incapaz, es que está descontrolado. Es como un gatillo fácil, ¿se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, yo tengo que repensar el problema desde otra perspectiva. No podemos quedarnos con la idea que se divulga todos los días que inmunizo a los viejos para protegerlos, porque no necesariamente eso es así. Y vos pensá lo siguiente, por otro lado, ¿y si se te mueren más rápido que tu ritmo de vacunación? No tenés vacunado nunca a nadie. Porque vos inmunizás, se te mueren, todos los inmunizados se te mueren, no inmunizás nunca. Es decir, que tenés que tener un ritmo de vacunación, de inmunización muy rápido. Pero la infección natural hace lo mismo. La infección natural te inmuniza. Y lo que quiero hacer, llamar la atención, para volver a por qué Boder se anticipa a esto, es que todo esto es normal, es natural. Los mecanismos estos de los que estamos hablando existen previamente en la naturaleza. El problema con la vacuna es que deberíamos estar diciéndole a la gente, la vacuna está en fase experimental, primero. Segundo, todo eso lo sabemos, pero habría que decírselo. Segundo, no conocemos los efectos adversos a largo plazo. Vamos a elegir mejor a quién le vamos a dar la vacuna y a quién no. Ser viejo no es razón suficiente para necesitar estar inmunizado. Porque podría ser que ser viejo fuera o ser vulnerable fuera una condición que aconsejara no inmunizar, o cualquiera sea el razonamiento que uno pudiera hacer, pero no nos podemos quedar con la simpleza de te vacuno porque sos viejo. ¿Me seguís? Ese es un Sí, punto importante. Y la lista de efectos adversos es muy larga. La lista de mecanismos fisiopatológicos. Lee cómo funcionó la vacuna del dengue. No funciona. ¿Cómo funcionó contra virus sincicial respiratorio? No funciona. ¿Cómo funcionó contra SARS? No funcionó. Contra el MERS, no funcionó. Todos los otros intentos que hubo contra coronavirus no funcionaron. Y AstraZeneca te muestra que es posible que aparezcan efectos adversos, inclusive mortales, por la vacuna. Entonces, nuevamente, si yo tuve la infección, ¿me vacuno? Discúlpeme, no le veo sentido. Ahora, cuando vos pensás en tu intervención como profesional, tenés dos maneras de enfocar el tema. Una es, soy reactivo a la afección, es decir, reacciono al virus, le doy un antiviral, me pongo la mascarilla, es una reacción a la existencia del virus, o me vacuno, es una reacción a la existencia del virus. O bien, puedo ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Parecería que vacunarse es ser proactivo, pero en realidad no lo es, porque yo estoy reaccionando al virus. Ser proactivo, ¿qué significa? Que me mantengo en forma. No bajo de peso porque corro riesgos. Bajo de peso porque bajar de peso y mantenerme físicamente saludable, vital, elegir la lectura, los amigos, el vino, con quién te acostaste, hace a la calidad de vida. Desde esa perspectiva, hemos hecho muy poco en términos de cómo abordamos la COVID. Y esto es lo que dice Boder. Cuando Boder propone el drenaje linfático manual, Boder dice, vamos a promover el bienestar, vamos a promover la buena salud, proactivamente, vamos a actuar antes, haciendo que el cuerpo funcione mejor en términos de la regulación de la calidad del ambiente donde se desarrolla la vida. Y esto es lo que el drenaje linfático manual tiene para ofrecer. Que no estoy diciendo que vamos a curar COVID con drenaje linfático manual, pero sí está claro que en pacientes con cáncer el ejercicio ayuda a la mejor calidad de vida y a la mejor y más larga sobrevida. ¿Por qué? Porque cambia el entorno donde se desarrolla el tumor. Y el drenaje linfático funciona en el mismo sentido, también en el cáncer. En el que sentido sería una de combinación de alimentación, drenaje linfático manual, salir a tomar sol, salir a hacer tomar, sí, los baños de sol. vivir bien, vivir sano, sacarnos el miedo.
vivir con miedo nos ha hecho mucho daño. Yo no quería ir por ese lado de la conversación porque nos pone en el tema de la política y hasta de la psicología. Y creo que el enfoque de la conversación tiene más que ver con cómo nosotros podemos propender a la buena salud, al bienestar, inclusive en términos de COVID, desde esta visión que Boder ofrecía, desde esta visión ecológica de un sistema que hacia adentro no es más que la reproducción de un gran océano que en lugar de tener peces tiene células. ¿Se entiende la idea? Sí. Rui, tengo una pregunta y Perfecto. tiene que ver con qué hace que las personas puedan reinfectarse. Bueno, hay muchas razones. Primero, si hay que analizar si realmente sucede. Hay muy pocos casos de reinfección. Segundo, lo más razonable es pensar que hubo un error diagnóstico. ¿Por qué? Si tu cuerpo recibe lo que se llama un inmunógeno, es decir, una sustancia que produce una respuesta inmunológica, la va a reconocer la segunda vez que entre en contacto con ella. No hay ninguna razón para pensar que eso no sucede. Si eso no sucediera, habría que sentarse a pensar qué puede estar pasando. Lo más probable es que los casos de reinfecciones no hayan sido casos originalmente COVID, que hayan sido influenza mal diagnosticada, porque no te olvides que esto proviene de una PCR positiva. Y las PCRs son mecanismos de amplificación en cadena, es lo que significa polimerasa chain reaction, como la bomba atómica, en donde de un átomo se produce una explosión que destruye una ciudad. ¿Por qué? Por la reacción en cadena. Imagínate lo mismo aplicado al diagnóstico de un virus. El propio inventor del método de la PCR, de la reacción en polimerasa en cadena, dice que no se debe usar para diagnóstico. ¿Por qué? En la práctica, paciente que viene con síntomas, le sacas una muestra de hisopado, va a la PCR, 20 ciclos de amplificación, tenés que multiplicar no por 2 o por 20, sino a la 20, es decir, por sí mismo 20 veces. Hacé la cuenta, agarra 10 por 10 por 10 por 10, 20 veces. Resulta que a las 20 a 24 veces la PCR da positiva en pacientes con síntomas. ¿Dónde está el punto de corte que vos vas a elegir? En la Argentina, 40. Hay casos de 60 veces. Hay casos en donde te informan negativa con 5 ciclos. Yo tengo pacientes a los cuales con 5 ciclos le informaron negativa, los dejaron viajar. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Yo no puedo considerar que un paciente tiene una enfermedad si no tiene signos y síntomas. Porque no viene a la consulta, así de simple. Vos decís, no, pero es diabético y tiene la glucemia alterada. Ok, todo lo que vos quieras. Pero el tipo no está enfermo. Y él te va a decir, yo no estoy enfermo. A veces es diabético, está compensado, y el tipo dice, yo no estoy enfermo, tengo diabetes, pero no estoy enfermo. Es decir, que el concepto de enfermedad es un concepto bastante resbaladizo. Y en casos de COVID, la definición de caso, buscar en la página de la OMS, dice, paciente que presenta 2 o más síntomas, fiebre persistente y alta, más de 3 días, tos seca, persistente durante más de 3 días, y después le agregaron la pérdida del olfato, la pérdida del sentido del gusto, decaimiento general, que es propio de todas las virosis, más una PCR positiva. Porque todo lo otro podría ser influenza, podría ser cualquier otra cosa. Todo eso más PCR es un caso. PCR positiva por sí sola no alcanza a ser un caso. No es diagnóstica. Acá yo tengo una discusión muy seria con la enorme mayoría de mis amigos bioquímicos. De ninguna manera. Yo no me puedo basar en el diagnóstico que vos me das para prescribir una medicación o una condena que no es inocua, tiene consecuencias. Vos imaginate que estás tratando contra el cáncer a un paciente que no tiene cáncer. Una locura. Bueno, eso pasa también. Eso pasa. En cáncer de próstata pasa, por eso se desaconseja el estudio clínico de cáncer de próstata, porque hay muchos falsos positivos. Con COVID está pasando eso. Pero para peor, los intereses atrás de las vacunas y de la enfermedad son inmensos. Entonces, los laboratorios no tienen interés en que se sepa que las vacunas pueden tener efectos adversos. Pero los gobiernos tampoco. Porque si no, la gente dudaría en dársela. Y si vos no vacunás 100, no tenés un protegido. Para proteger a uno necesitas vacunar 100, mínimo. Eso se estudia, para cada vacuna es diferente. Pero para darte una idea. Es decir, que vos necesitas que la población reaccione masivamente a la vacuna. No te sirve vacunar solamente a un grupo. Pero si yo ya tengo inmunidad natural, porque la gente se contagia, el SARS desapareció en 2 años. Está bien, no tenía la mortalidad que tiene esta, no tuvo la contagiosidad que tiene esta porque se quedó confinado al sudeste de Asia,
Pero la realidad es que en 2 años desapareció y nunca más lo volvimos a ver. No sabemos cómo se va a comportar la COVID. Pero tampoco sabemos si en realidad estamos diagnosticando COVID. Ayer salió un paper que habla de que sobre una muestra de 2.000 casos, un laboratorio, una científica, por cuenta propia, empezó a reestudiar muestras de COVID, de diagnósticos de COVID. Todas negativas le dieron. 2.000 casos, ni uno solo era COVID. Eran todos influenza. ¿Y habían sido diagnosticados como COVID? Claro. Yo tengo paciente herido de bala que fueron diagnosticados como COVID. Sí, el tipo salió, lo atropelló un colectivo, le pusieron el hisopo, COVID positiva, murió de COVID, lo atropelló al bondi. Claro. No, sí, porque fue a comprar cigarrillos, dice el chiste aquel, ¿de verdad? Es ridículo. Pero además es perverso. Cuando vos me decís que un hospital recibe dinero por diagnosticar COVID y por internar COVID, te diagnostican y te internan. Yo tengo a mi hermano, lo han dejado internado una noche con la amenaza de que si se iba le mandaban a la policía y no sé qué verdura. Toda la noche sentados en una silla, en una habitación. ¿Por qué? Porque si pasaban más de 6 horas internados, el hospital cobraba. Esa es la razón. COVID positivo, nunca había tenido nada, y además 3 días. Es muy perverso. Yo no puedo entender que mis amigos, colegas, hayan formado parte de esto. Afortunadamente te digo que la inmensa mayoría de los colegas con los que yo hablo piensan como yo y de alguna manera me calman con respecto a mi propia ansiedad cuando yo digo, pero no puede ser que yo vea esto y nadie más lo vea. Claro. Afortunadamente no me pasa. Muchos colegas lo ven. Pero me sorprende que la inmensa mayoría de los médicos quiera vacunarse, por ejemplo. Yo no estaría tan convencido. Tengo amigos médicos que pasaron la enfermedad. La esposa médica trabaja con él, duerme con él, nunca se enfermó. Él se vacuna. Digo, ¿por qué te vacunaste, Carlos? Si no tenías, ya tuviste la enfermedad. No, por las dudas, para que me levante el título de anticuerpos. ¿Te levanta el título de anticuerpos? ¿Qué significa? Mayor reactividad inmunológica. ¿Eso no podría ser exactamente lo que hay que evitar? Claro. ¿Sí? No le veo sentido, pero yo no pretendo tener razón. Lo que digo es, ojo cuando nos venden el ticket al arca de Noé, como que esto es la salvación universal, porque de repente nos estamos subiendo al Titanic. Y no lo sabemos. No. Entonces, yo no es para ser apocalíptico y decir, andá, mirá, Soy Leyenda, ¿viste? Will Smith, que se queda solo con el perro en un universo de zombies porque una vacuna falló. No creo que vayamos a eso. Pero en serio, qué sé yo, ¿viste? Me parece que estamos un poco fuera del tarro. Y mandar a la gente a confinarse, gente que no tiene trabajo, no joder. Sí. Rui, tengo 2 preguntas, una relacionada con COVID y otra con drenaje linfático y cáncer. Elba pregunta, y con PCR negativo hisopado, IgG, IgM a los 20 días negativo, y tuvo todos los síntomas. Lo que pasa es que, a ver, si vos tuviste los síntomas pueden ser COVID, pero pueden no ser COVID. Pueden ser influenza, es muy parecida. Vos me decís, no, pero la pérdida del olfato es bastante característica. Cuando te resfriás, ¿seguís sintiéndole el gusto a la comida de la misma manera que cuando no estás resfriada? Y no estoy hablando de influenza. No. La COVID pega fuerte cuando pega. Nadie con COVID, con fiebre, va a andar por la calle porque te pega fuerte y te pega mal. Sí, hay gente que me dice, no, a mí me pegó, pero más o menos, yo mismo creo que tuve síntomas de malestar, síntomas digestivos, realmente me sentí mal durante varios días, me puso en un brete serio con respecto a la atención de mis pacientes, porque yo decía, a ver, ¿hasta dónde tengo que advertirles de algo de lo cual yo mismo no estoy seguro? ¿Qué beneficio tiene si esta persona no sale de su casa igualmente? No es que se está exponiendo o exponiendo a terceros. Hay trabajos sobre contactos estrechos que demuestran en 800 casos ningún contagio entre contactos estrechos. 250 personas infectadas viviendo en su casa no infectaron a nadie. Sí. Familias enteras que fallecieron. Esto también existe. Entonces, ojo, porque no sabemos qué es lo que nos está condicionando. Hay condicionamientos ambientales, hay condicionamientos genéticos. Sí, todo eso existe. ¿Cómo los vamos a combinar? No lo sabemos. Pero entre tanto la vida sigue. Algunos siguen afectados a atender pacientes COVID. Otros siguen afectados a llevar un barco de Europa a Asia. Cada uno hace la suya. Pero no me podés pedir a mí que me quede en mi casa, porque a mí no me pagan el sueldo, ¿no? A mí no me pagan si yo me quedo en mi casa. Si no, los políticos y los diputados, yo no tengo ningún problema, vamos todos a cuarentena. Ustedes también, pero el sueldo no lo cobran. Ahora, ellos tienen colchón porque cobraron, ¿eh?
A mí un año me tuvieron encerrado sin cobrar un peso. A mucha gente la mandaron a la quiebra. Entonces, no seamos hipócritas con respecto a quédate en tu casa. Quédate en tu casa vos. Si vos estás cobrando, ¿con qué derecho me decís a mí que yo necesito salir a trabajar que me quede en mi casa? Para una enfermedad que tiene una tasa de infección con casos sintomáticos muy baja. Tratando de terminar la respuesta a esta pregunta, PCR negativo indicaría, en principio, que no tenés el virus en este momento. IgG, IgM negativas implicarían que no lo tuviste antes. Yo, honestamente, no sé qué decirte, porque si yo soy conservador en mi análisis, te diría que no tuvo COVID, que tuvo otra cosa. Porque IgG y IgM son sumamente específicos. Ahora, a los 20-21 días deberían persistir. No sé si pudiera haber condiciones que desconocemos, porque no las conocemos. Eso es algo que hay que tener claro, una cierta cuota de escepticismo con respecto a lo que no sabemos. A veces me dicen, no, pero falleció, no tenía antecedentes. No tenía antecedentes conocidos. Desconocemos los antecedentes que no conocemos, que por ahí eran genéticos. ¿Me explico? Y nuevamente, y el problema con las vacunas en términos de, ok, me dieron la rusa, después me dan la china, ¿estás seguro? ¿Combinan bien? La rusa es proteína S en un vector de adenovirus, genial. ¿Y la china qué es? Depende, porque hay 240 proyectos de vacunas, hay 240 candidatos, 13, por lo menos hasta hace un mes, en fase 3 de experimentación. ¿Son todas iguales? ¿Y qué consecuencias tiene? Ahora dicen vacunar solamente con una dosis. Janssen tiene una vacuna de una sola dosis, que da una protección del 70%, pero se mantiene en la heladera a 3 grados. ¿Por qué no usamos la Janssen? Es una vacuna bárbara. Se desarrolló en Sudáfrica por la cepa sudafricana y qué sé yo qué. Es una vacuna que la podés llevar en una heladera de grido, como andaban diciendo en la heladería. ¿Usamos la heladería para distribuir la vacuna? No. ¿Por qué el gobierno tiene que monopolizar la distribución de vacunas? Encima lo hicieron pésimo. ¿Por qué yo no puedo comprar mi propia vacuna donde se me dé la gana? Porque, como dice el presidente, es una cosa para ricos, seguro. Si no vacunaron, se vacunaron ellos. Vacunaron ellos, vacunaron a los amigos. Así que no me vengas a contar que esto es un problema de pobres y ricos. No es una cuestión de clases esto. ¿Y qué pensás del tema de las cepas? Es lógico. Los virus cambian. Hay un artículo muy bueno en Nat Geo que habla sobre la evolución y los virus. Y te explica cómo los virus transmiten información genética entre un organismo y otro. Son una máquina que hace eso. Espontáneamente, la vida no tiene voluntad. Pero forma parte de la historia de la evolución. Entonces es natural que en esos procesos haya alteraciones en el intercambio de genes. Cuando hay alteraciones del material genético, el nuevo organismo es diferente del anterior. Pero si yo te inyecto un virus entero, hablando ahora de la vacuna, por ejemplo la China, la Sinovac, China tiene varios proyectos también. Sinovac es vacuna a virus entero. Te inyecté proteína S y un montón de otras cosas. Y el cuerpo reacciona a todas esas cosas, a todo el virus, no solamente a una parte. Pero si yo te inyecto solamente proteína S, o más aún, el residuo RBD, que es el factor que se une al receptor, y es súper específico, de modo que uno reduciría el riesgo de reacciones cruzadas, cuando eso se altera, no me sirve esa vacuna, porque es súper específica. Cuanto más específico, más vulnerables somos a los cambios de esa fracción. Claro, el famoso amplio espectro. Más o menos, ponelo. Al revés, digamos, ¿no? En este caso. Sí, tiene el mismo sentido, sí. Entonces necesitarías una nueva vacuna, si cuanto más específica, más posibilidades hay de que ante nuevas cepas necesites una nueva vacuna. Pero la pregunta es, ¿cómo lidia el cuerpo con la infección? Y otra pregunta, si vos te vacunaste contra influenza el año pasado, ¿podrías tener casos clínicos más severos este año? Bueno, en Inglaterra parecería ser la explicación. Y en la Argentina, ¿por qué no? Porque no vacunamos. Porque nuestros viejos no están vacunados contra influenza. Esta es una razón que explica por qué tenemos menos casos. No porque nuestra medicina sea mejor que la inglesa. Precisamente por lo contrario. Porque es peor que la inglesa y no vacunamos como deberíamos haber vacunado a los viejos en su oportunidad. Hoy podemos replantearnos si inmunizar contra influenza tiene sentido. ¿Y a quiénes? Ojo, que no estoy hablando de no vacunar. Poliomielitis es una vacuna que funcionó maravillosamente. Recomiendo la lectura del libro A Flor de Piel, de Javier Moro, que cuenta la historia de cuando trajeron la vacuna de la viruela a América, una
expedición maravillosa, el libro es una belleza, un libro corto, una novelita. Quiero decir, las vacunas han funcionado y han sido un progreso inmenso en la historia de la humanidad. No se trata de no vacunar. La pregunta es, ¿a quién vacunar? ¿Y con qué? ¿Y cómo? ¿Y el año que viene? No sabemos. Entonces, no actuemos como si supiéramos. Conservemos una cuota razonable de escepticismo frente a lo que no conocemos. Seamos prudentes respecto a eso. No prometamos lo que no sabemos y dejemos a la gente vivir en paz. La gente no es boluda. Perfecto. No somos todos niños que necesitamos que nos cuiden. Somos adultos. Cada uno se hace cargo. ¿Necesitaremos ayuda? Cada uno sabrá cómo buscarla y eventualmente el gobierno tendrá su rol. Pero el gobierno no tiene por qué hacerlo todo. ¿Qué es eso? Rui, me gustaría volver a una pregunta que surgió anteriormente relacionado de cáncer y drenaje linfático manual. Elba nos consulta, tengo entendido que el drenaje linfático manual es desaconsejado en cáncer. ¿Vos qué pensás de esto? No, ok. Primero, dos partes para la respuesta. En primer lugar, está demostrado clínicamente que no sucede, es decir, no aumenta la tasa de metastización el hecho de que vos te hagas un drenaje teniendo un cáncer activo. Lo que no se debe hacer es distraerse del tratamiento oncológico por hacer drenaje linfático. Lo que hizo Steve Jobs, el creador de Apple, que hizo un cáncer de páncreas y por distraerse en terapias alternativas perdió la oportunidad que le daba la medicina convencional. Y él mismo después lo dijo, perdí un año y perdí mi vida por haber tomado esa decisión. Eso es incorrecto. Pero supongamos al revés, vos estás haciendo un tratamiento estético a una paciente que viene y te dice, ay, negra, no sabes, estoy preocupada porque tenía un nodulito y parece que es positivo, me tengo que operar. Entonces vos estás a pensar, uy, ¿le habré diseminado metástasis? No, no existe, no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque el drenaje linfático lo único que hace es acelerar el proceso de producción y transporte de linfa. Pero la metástasis tiene un montón de pasos. Primero las células tienen que alterarse, luego tienen que desprenderse unas de las otras, atravesar los tejidos y llegar a la circulación o sanguínea o linfática, viajar a distancia, anidar en otro territorio. Y el drenaje linfático manual no tiene nada que ver con todo eso. No metastiza el que quiere, metastiza el que puede. Pero más aún, si yo tengo un territorio, digamos, empantanado, el agua no corre, ¿no? Se estanca, se pudre. Entendamos que el agua podrida es el cáncer. Si yo tengo que la linfa no fluye y se estanca, resulta que ese estancamiento, que se llama linfostasis, predispone a dos cosas: la inflamación y los cambios morfológicos en términos de fibrosis, como habíamos hablado antes, y la aparición de un cáncer, como si vos me dijeras que estuve fumando durante 40 años y el cigarrillo irritó tanto los tejidos que apareció el cáncer. Bueno, de la misma manera la linfa podría, en muchos años de no tratamiento, desarrollar un angiosarcoma, un cáncer de los vasos linfáticos en los tejidos afectados. De modo tal que en realidad, si vos haces drenaje linfático, prevenís eso, porque es como liberar el estancamiento del agua. Entonces el drenaje en realidad oficiaría desde esa perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la manutención del microentorno tumoral, del ambiente donde se desarrolla la vida, haciendo un microentorno hostil al cáncer. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos llegan y lo pueden destruir. De la misma manera pasa con la erisipela. Como los glóbulos blancos en los tejidos afectados no llegan, no tienen buena inmunidad local, y es posible que se desarrolle una erisipela. Cuando haces el drenaje, los glóbulos blancos llegan bien a la piel y la mantienen sana y previenen la erisipela. Por eso hay que tratar las situaciones de linfostasis, el linfedema. No sé si me expliqué bien. Ahora las chicas nos van a ir diciendo, a ver cuán claro quedó el concepto. Yo quería traerte el tema de la celulitis y el drenaje linfático manual. Ok, básicamente igual. En realidad no se sabe cuál es el desencadenante. Evidentemente tiene algo que ver con las hormonas femeninas. En varones prácticamente no existe el problema. Lo que se interpreta, o una interpretación posible, es que el estancamiento de agua no es agua solamente lo que queda retenido en los tejidos. Y todos estos elementos que conforman el líquido retenido actúan como un factor de irritación que llevan a una respuesta inflamatoria. La estimulación crónica, esto sucede también en el linfedema, no es exactamente igual, pero el proceso es el mismo,
La irritación crónica hace que el cuerpo reaccione con la única cosa que sabe hacer, que es fibrosis. En realidad, nuevamente, no es una cuestión de diseño, sino una cuestión de procesos. Los procesos inflamatorios llevan a los procesos fibróticos. Entonces, atrás del proceso fibrótico, en los tejidos, en este caso del pantalón de montar, etcétera, etcétera, aparece lo que después entendemos como celulitis, ¿no? En términos de la piel de naranja, la estética. Lo curioso e interesante es que es exactamente el mismo proceso en la celulitis, en el linfedema, en la fibrosis pulmonar idiopática, en la fibrosis pulmonar post-COVID, en la cirrosis hepática de los pacientes alcohólicos, en la cirrosis no alcohólica de los pacientes con síndrome metabólico. El proceso es exactamente el mismo. Entonces, los actores celulares, los actores moleculares son todos los mismos. Las respuestas en buena medida se emparentan. ¿Básicamente en qué? En bajar el estatus proinflamatorio. Bajar de peso es la condición más elemental, obvia y eficiente, que funciona en todos los casos. Para ayuda todo. A controlar un montón Sí. de cosas. La obesidad mórbida es una pesadilla. Bueno, Sí. y el drenaje en ese sentido tiene mucho para decir, en el sentido de contribuir a bajar los estados proinflamatorios, a un estado como de calma, ¿no? Rui, surge de Noé la consulta, entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones del drenaje linfático manual si los hubiese? Sí, obvio. Ok. Obviamente, y esto depende del nivel de formación de cada uno, pero la idea básica es, te lo planteo de otro modo, a ver, si yo vendo a un paciente con un vendaje compresivo en toda una pierna, le voy a devolver a ese sistema no menos de 5 litros. 5 litros es la cantidad total de sangre de un cuerpo normal, de un adulto. Le estás duplicando el volumen. Si el corazón no puede administrar ese volumen, si el corazón está en insuficiencia descompensada, lo vas a matar. Esto es una contraindicación absoluta. Pero si el proceso fuera, por ejemplo, que la insuficiencia cardíaca se debe a que la válvula mitral del corazón está enferma, entra a quirófano, le hacen un reemplazo de válvula, y todavía después del reemplazo, donde el corazón ya se compensó y está trabajando bien, persiste un edema originado inicialmente por el defecto cardíaco, es decir, un edema cardiogénico, yo podría tratarlo, porque el corazón ya está compensado. Entonces, la contraindicación absoluta frente al edema cardiogénico vale en la medida en la que haya descompensación. En el momento en el que el corazón compensa su función, ya podríamos empezar a plantearnos si puedo o no puedo hacerlo. Esa es la contraindicación. Y por otro lado, y en términos prácticos te diría, no se hace drenaje linfático en situación de crisis para resolver la crisis. Un paciente asmático necesita broncodilatadores. El tipo está que se ahoga, no le puede hacer drenaje. Vení que tengo un drenajecito y te va a calmar. No, ni en pedo, no funciona. Crisis hipertensiva, crisis lo que sea, tiroidea, fiebre. No, a ver, si está infectado necesita antibióticos. Si tiene insuficiencia renal, necesita un trasplante renal. Si es un desnutrido que tiene edemas por desnutrición, necesita un churrasco, no necesita invitarlo a cenar, no le haga drenaje, pobrecito. ¿Me explico? Entonces, hay que entenderlo desde la fisiopatología. Hay que entender muy bien cómo funciona el proceso fisiopatológico, porque eventualmente, inclusive en ciertas situaciones, vos podés decir, no, pero yo puedo jugar con los límites. Bueno, depende de quién es yo. Claro. Normalmente, mamá y Brizio, que infelizmente ya no están, hacían cosas sobre el límite de las indicaciones, inclusive en pacientes con enfermedad arterial periférica vendaban, y ellos te mostraban que funcionaba muy bien. La evidencia hasta el momento desaconsejaba eso. Pero bueno, la hipótesis está dispuesta siempre a ser refutada. Solamente que hay que tener claro que nuestras certezas muchas veces no son más que hipótesis y estar dispuestos a un proceso totalmente adecuado para responder las preguntas bien hechas para ver si eventualmente podemos mejorar, ¿no? Sí. Rui, 2 preguntas. MH pregunta si a través del drenaje linfático manual se puede frenar la celulitis. Y Luisa, ¿cómo saber cuándo está bien hecho el drenaje? Ok, empiezo por esta. A ver, un drenaje debería empezar por el cuello. Debería. Porque todo termina en el cuello. Y es como si vos me dijeras que vas a desagotar la inundación de la terraza y no limpiaste la rejilla. Si la rejilla está tapada por hojas, no hay manera de que el agua se vaya.
Sí. Deberías hacer abdomen profundo, porque todo el flujo linfático, estamos hablando ahora de las piernas, va a través del abdomen profundo. Entonces ahí hay mecanismos muy poderosos. A veces uno no tiene tiempo y decís, bueno, tengo muy poco tiempo y voy a mezquinar. Pero 5 minutos en las bases y unos minutos en las respiraciones abdominales no se le niegan a nadie. Y después te vas a las piernas. En general el drenaje no duele, no debe doler. Sobre todo cuando es un drenaje linfático, debe ser placentero. Si el drenaje te irrita, no está bien hecho. Algunas veces metemos los dedos con intenciones diferentes a las del drenaje, con intención desbridante, por ejemplo, un tejido que está muy endurecido, cuando yo quiero trabajar sobre planos más profundos, y ahí a veces uno produce cierto dolor. Pero hay que saber lo que se está haciendo. Si a veces, inclusive, aún así, vos le mirás la cara al paciente y sabés que le estás haciendo doler y parás, no lo vas a torturar, el paciente no viene a ser torturado. Entonces, en principio te diría que esas son reglas relativamente fáciles para saber si un drenaje está bien. Debe ser agradable, el drenaje es agradable, debe transmitir calma, debe transmitir bienestar y en general da resultados. En la celulitis, yo te diría que tenés que dividir a la paciente que tiene una celulitis de larga data de una celulitis de corta data. Es una muchacha de 16 años que tiene las piernas tensas, llenas de líquido. Le haces el drenaje, el edema baja, eventualmente aparecen más aspectos de celulitis, pero si esa niña se cuida, pensá en el fisicoculturismo, ¿no? Vas bajando las grasas, bajando el agua, aumentando el músculo, y esa muchacha a los 30 años va a estar espléndida. Y de esos ejemplos hay montones. Agarrar Bailando por un Sueño, las ves cómo evolucionan a lo largo de un año de entrenamiento y decís, wow, cómo están de buenas. Claro, si se mataron entrenando y se cuidaron con la dieta, están fenomenales. Eso es así. Ahora, si vos me decís, viene una señora que tiene 65 años, en su vida se cuidó, le sobran 20 kilos y... A ver, la idea es tratar de acompañar. No hace milagros si no hay un acompañamiento y un compromiso del paciente, digamos. Dios no hace drenaje y nosotros no hacemos milagros. Tal cual. No, pero ahí te diría una cosa que me parece súper importante. Estamos en una etapa de la historia de la humanidad en donde una persona a los 60 años se puede plantear que tiene por delante 30 años más, con relativamente una buena calidad de vida, una buena juventud, una juventud prolongada. Hoy te encontrás con muchas personas de 80 y tantos años. A mí me encanta Clint Eastwood, que tiene 90 y tantos y está filmando, y es un fenómeno. Ojalá yo pudiera llegar con esa vitalidad, esa potencia, esa lucidez a los 90. Pero es razonable pensar que vamos a vivir más de 80 y que muchos vamos a vivir más de 90. Los jóvenes de hoy, nuestros hijos, tienen muchas chances de vivir 100 años. Entonces la pregunta es, ok, en esta tercera etapa de la vida, ya tuve hijos, hice una carrera, me fue fenómeno, me fue para el orto, no importa, quiero decir, ya pasé, ya está. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo me replanteo el resto de la vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y resulta que descubrís con que tu amigo bioquímica era un fenómeno de pintor. ¿Y dónde estabas escondida todos estos años que nunca supe que eras un genio de la pintura? ¿Y por qué no darle rienda suelta a esa satisfacción de ir atrás de esa cosa tan íntima que uno tiene que te dice, ok, levantarse todos los días vale la pena? Claro. Creo que en la estética, en el bienestar, hay mucho de eso. Hay mucho de, ok, ¿dónde estoy planteado? ¿Realmente tiene sentido amargarme la vida porque mi novio me dijo que tenía celulitis? Flaca, tenés un lomazo infernal, tenés 2 pocitos, no jodamos. Pero ella lo sufre. Ahora él es un tarado. Ok, punto y aparte con él. Pero uno tiene que poder poner en perspectiva el peso relativo que esto debe tener o no. Todos tenemos defectos. Algunos somos altos, otros bajos, uno dientudo, otro orejudo, otro narigones. ¿Y a quién le importa? Messi es un pésimo arquero. ¿Y a quién le importa? Lo importante es que descubramos nuestras virtudes, nuestros talentos, y que podamos ir en pos de ellos. Y si eso sucede a los 20, genial. Pero si le sucede a los 60, también. Aprovechalo. Obviamente. Por eso digo, en términos de, ¿podemos mejorar? Sí, claro, porque la idea es que si yo no entro en el asiento de clase turista y no me puedo pagar el business es un viaje de ida,
Entonces, por lo menos, puedo volver a ponerme en forma para volver a disfrutar de un viaje. En clase de turista o en bondi a las cataratas. No importa, donde sea. Pero quiero decir, si tu cuerpo, que es el lugar donde vivís, se te torna un lugar horrible, entonces no lo vas a pasar bien. Pero si tu cuerpo es un lugar que te da satisfacción, que te acompaña, nadie habla de hacer acrobacias maravillosas, pero sí de que tu cuerpo te acompañe, que no te haga sufrir. Y eso sí vale la pena. Entonces, en ese sentido, el drenaje linfático, todos los cuidados, insisto, con quién te acostaste, con quién te levantaste, qué comes, qué dormís, qué lees, maquillarse, arreglarse. Mira, cierro, estaba en Oviedo un día, sacando unas fotos en la ciudad, yo estaba haciendo tiempo, había de buscar unos papeles en España, y me dice, le sacaba unas fotos a unos monumentos, y un viejo me chista y me dice, ¿sabes a quién le estás fotografiando? Yo ni idea, una escultura. Ese era el secretario del rey. ¿De qué rey? Pues del rey de España. Sí, le digo, me lo imagino, pero de Juan Carlos I, que no va a ser de Alfonso X. Y entonces cuando yo le hablo en castellano del Río de la Plata, me dice, che, pibe, vení. Y nos ponemos a conversar. El tipo resultó que había sido un gerente de la casa Porsche en Guatemala, para América Latina, un tipo de mucha relación social, y me cuenta su historia, muy, muy divertida. Pero en un momento hace un comentario que nunca me olvido. Gané mi primera platita, me dice, y pude ocuparme de mí mismo. Y fui y me compré ropa. Y nosotros vemos hoy en la calle que la gente viste mal, casi como si nos diera vergüenza vestir bien, porque es una forma de ostentación, diría, de opulencia de un político desubicado. Pero eso de autocuidarse, inclusive en la ropa que uno se compra, en estar presentable y agradable a los demás, forma parte de cómo uno se ofrece al otro. Y me parece a mí que es fundamental. Visto desde esa perspectiva, el drenaje, cuidarse, etcétera, etcétera, me parecen importantes. No es superfluo. Rui, tengo dos preguntitas ya para cerrar porque estamos un poco justitos con el tiempo y antes de que se corte es, si hay edades recomendadas para empezar, a partir de cuándo y cuánto debería durar una sesión de drenaje linfático manual. Nuevamente, empiezo por atrás. Una sesión debe durar, decía Virginia, las primeras 30 minutos, suficiente. Eventualmente yo pongo el reloj 50 minutos y después me quedo 1 hora y media, depende de lo que esté buscando. El cuerpo se agota un poco a veces y el paciente a veces se agota. Hay pacientes que se duermen, se relajan y yo no puedo quedar un rato más. Lo vas manejando, pero depende de los objetivos. Lo que no suele ser recomendable es quedarse 1 hora y hacer drenaje en todo el cuerpo. No. Yo me quedo un poco más cuando estoy en búsqueda de un objetivo específico, quiero acomodar un tobillo para poder poner una venda y que se vuelva a poner el zapato, porque si no, no se puede poner el zapato. Ese puede ser un objetivo y de repente me demoro 20 minutos más en eso. Pero hacer un drenaje linfático muy ambicioso no es una buena idea. ¿Y a qué edad se puede hacer? De recién nacido. A ver, los niños de recién nacidos también son casi seres humanos. Entonces, viste que los niños son casi seres humanos. No, si un chico tiene una malformación y necesita tratamiento, ¿se la negás porque es un bebé? Y no. Ahora, ¿quién está en condiciones de eso? Esa es otra pregunta. Lo que no puedo hacer con toda la mano, porque el niño me cabe en una palma, y lo haré con la puntita de los dedos. Y eventualmente una mano chiquita en una dama, en una muchacha joven que tiene una mano pequeña, será perfecta para eso. Y se corta. No, ahora me saluda. Yo, por la duda, yo te sigo escuchando, te sigo escuchando. No, se te escucha, se te escucha. Todas las palabras que dije? Las manos pequeñitas. Bueno, Rui, ya estamos justos con el tiempo. Quiero agradecerles a todos por su participación, por las preguntas, por estar ahí cada semana acompañándonos. Y la semana que viene vamos a tener un nuevo Buena Vibra sobre tratamientos con aromaterapia, formulación y aplicación. Esto va a ser el jueves 1 de abril a las 16 horas con la cosmiatra Mariela Cel. Les agradezco muchísimo a todos por haber estado conectados
y es un placer encontrarnos semana a semana para compartir estos espacios de capacitaciones gratuitas online con buena onda. Buenas tardes, buena vibra, querida comunidad, un beso enorme y nos vemos muy prontito.